Os invito a abrir vuestra Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 5. 1 de Timoteo, capítulo 5, y vamos a tener la lectura del párrafo del 17 al 25, y en la voluntad del Señor esta mañana estaremos observando los 3 últimos versículos, considerando las verdades que encontramos en este párrafo acerca del trato piadoso, honroso, que los ancianos deben tener en la iglesia de Dios. Vamos a leer el texto. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu palabra, agradecidos por el privilegio que es escuchar tu voz que ha sido inspirada por tu Espíritu Santo, moviendo a hombres para que escriban lo que ha salido de tu boca. Tu palabra que no contiene error, tu palabra que no nos lleva por un camino malo, tu palabra que nos dirige conforme a tu voluntad, que es suficiente para todo aspecto de nuestra vida y que tiene la autoridad sobre nosotros, Señor. Por eso venimos delante de tu palabra con temor y temblor, deseando, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes y corazones, Señor, para ser alumbrados, iluminados por tu palabra, para ser santificados por tu verdad, para ser salvados aquellos que no han creído en Cristo como su Salvador. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y queremos que tu verdad alumbre todo lo que hay en nuestro ser, aún lo escondido, que no podemos evitar ocultarlo, no podemos conseguir ocultarlo. Señor, te pedimos que Cristo sea exaltado en este tiempo en el que escuchamos su palabra. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 7 instrucciones honrosas sobre los ancianos hemos estado estudiando en este párrafo. En el versículo 17 y 18 estuvimos viendo el sostenimiento honroso de los ancianos. Cómo los ancianos, de manera honrosa por el ministerio que realizan y ejercen, deben ser sostenidos en sus necesidades materiales. En segundo lugar, sobre la acusación hacia los ancianos, versículo 19. En el caso de que un anciano sea acusado, debe ser protegido. Y esa protección honrosa a los ancianos hace que sean protegidos de acusaciones falsas. La tercera instrucción que vemos está en el versículo 20. La reprensión a los ancianos. Porque dado que los ancianos son reprendidos, en ocasiones son falsas acusaciones, pero en otras ocasiones los ancianos están andando en pecado y resisten a arrepentirse y abandonarlo. Así que los ancianos que continúan en pecado deben ser reprendidos por el ministerio que están ejerciendo y representando, y lo deben hacer al mismo nivel que su ministerio público. Deben ser reprendidos públicamente para que el resto de hermanos que están
observando esta reprensión, tengan temor a no pecar. Tengan temor al pecado, a pecar. En cuarto lugar, versículo 21. Ahí se recibe un encargo de tratar a todo el mundo con imparcialidad, de aplicar todos estos principios, no a unos sí y a otros no, de no actuar humanamente con intereses que hacen que la palabra de Dios no sea aplicada por igual a todos, sino que nosotros en algún momento, los ancianos, podamos estar actuando con parcialidad, aplicando la palabra de Dios a algunos y a otros no. Somos llamados un encargo honroso, un encargo solemne a que conservemos todos estos principios sin prejuicio. Observa el versículo 22. En quinto lugar, estuvimos viendo cómo deben ser respaldados aquellos que van a ejercer el ministerio de ancianos, de pastores. Este reconocimiento honroso debe ser tratado con extrema delicadeza y no debe ser hecho con ligereza. En último lugar, vamos a ver en esta mañana los últimos dos instrucciones, las últimas dos instrucciones. Versículo 23, el testimonio honroso de los ancianos y el juicio honroso a los ancianos. El testimonio honroso de los ancianos y el juicio honroso a los ancianos. Observa el versículo 23 que dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hermano, hemos sido salvados por la gracia de Dios para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Y saber agradar a Dios es saber cómo eso afecta cada detalle de nuestra vida. El creyente debe dar un testimonio de obediencia honroso a Dios. Nuestro testimonio debe exaltar a Dios obedeciendo su palabra en cada aspecto de nuestra vida. Por supuesto, prefiriendo la edificación espiritual de otro antes que buscar nuestra propia satisfacción personal. No hemos sido salvados para que disfrutemos nosotros de la salvación. Hemos sido salvados para especialmente nuestra salvación exalte a Dios y seamos de bendición para otros. Tenemos que dejar de pensar que el mundo gira alrededor nuestra. Y Timoteo, probablemente en este versículo, recibe la respuesta de una posible pregunta o situación que haya compartido con Pablo en una carta previa. Ya recuerda que en el capítulo 1, esta carta empieza directamente como una respuesta a una carta de Timoteo diciéndole, mira, yo de aquí voy a salir pronto, yo no puedo estar ni un minuto más aquí. Esto es una lucha. Y Pablo le dice, capítulo 1, versículo 3, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyera a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Así que te rogué cuando me fui que te quedaras ahí para hacer eso, te ruego que te quedes ahí. Eso nos muestra que muy probablemente Timoteo haya escrito a Pablo de este sufrimiento, estas luchas que estaba pasando en esta iglesia. Y dentro de esa carta posible de Timoteo a Pablo, se encontraría una situación o una duda o unas circunstancias que tienen que ver con su salud y con también el hecho de participar o de tomar vino. Pablo respondería a la pregunta de Timoteo sobre si es conveniente o no tomar vino. Recuerda que esta lucha en esta iglesia tiene mucho que ver con lo que hemos leído en Gálatas, tiene mucho que ver con lo que se nos ha leído en Romanos 8.
personas que están enseñando una falsa doctrina en la que tenemos que volver a obedecer la ley del antiguo pacto. Y eso está afectado por toda serie de normas de hombres. Así que los hombres han puesto normas personales, han ido más allá de lo que la palabra de Dios dice. Así que posiblemente una de estas normas es si deben beber vino o no. Si es pecado beber vino o no. Sin duda, este versículo aquí tiene que ver con todo el contexto del testimonio de los ancianos. En ocasiones nos ha parecido un poco extraño el versículo 23 ahí, en medio de instrucciones, como una instrucción que no tiene mucho que ver. Pero claro que tiene que ver, está dentro de la idea de cómo el testimonio de los ancianos debe ser un testimonio honroso y dependiente y mostrando el testimonio del Evangelio de Cristo. El tema del vino no es un tema menor en las Escrituras. Si no estuviéramos predicando sistemáticamente este libro, probablemente nunca predicaríamos sobre el vino y cómo debe ser nuestra actitud ante el vino, ante el consumo del vino. Pero llegamos a este versículo y nos damos cuenta que el vino no es un tema menor, pero que pocas veces tratamos de él. Esto conlleva que tengamos básicamente dos consecuencias a la hora de no enseñar lo que la Biblia enseña acerca del vino. Una tendencia es el legalismo. Es decir, tenemos ideas sobre el vino que nosotros establecemos y no la palabra de Dios. Es lo que en nuestra cultura se ha visto acerca del vino, es lo que nosotros imponemos y establecemos normas de hombre acerca del vino. El otro peligro es la excesiva permisividad, el liberalismo. Todo me es lícito, así que ya en la libertad que tengo en Cristo, puedo participar de todo sin ninguna restricción. Esa permisividad con el exceso del vino, de tal modo que no se confronta ni se reconoce el abuso del vino, de manera que pueden llegar a muchos hermanos a estar permitiendo una actitud pecaminosa en su propia vida. Y esto es lo que puede estar sucediendo en una iglesia o en otra, que se es legalista o se es permisivo con este tema. Ahora, 2 Corintios 6:12, que acabamos de citar, todo me es lícito, pero también Pablo responde, pero no todo me conviene. Dice, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna. Y tanto el vino como todas las sustancias alcohólicas o otros elementos como el tabaco y otros elementos que provocan un deseo de continuar satisfaciendo nuestras necesidades, llegan a tener un dominio sobre nosotros. Y este testimonio no es un testimonio que glorifica a Dios. Esta instrucción, versículo 23, Pablo lo enmarca en una instrucción en tono personal de cómo Timoteo debe actuar con honra consigo mismo acerca de cómo debe cuidarse, y esto es por medio de un uso adecuado y honroso del vino. Y contrasta que habiendo mandado anteriormente, versículo 22, que se abstuviera, que se guarde libre de pecado, esa instrucción, guárdate libre de pecado, no solamente se refiere a no participar de los pecados de aquella persona que se le ha impuesto o se le ha reconocido las manos de manera ligera, sin la consideración adecuada, sino que esa declaración, versículo 22, guárdate libre de pecado, continúa estando relacionada con la forma en la que debe consumirse el vino. El siguiente mandato sobre el vino
es extraño que fuera no bebas tanto vino, ¿verdad? Si le dice guárdate libre de pecado y el vino tiene que ver con esa situación, lo que esperaríamos es que dijera Pablo, ten cuidado, no bebas tanto vino, no bebas vino ni siquiera, no comiences a beber vino, continúa sin beber vino. Pero esa no es la instrucción de Pablo. Pablo, después de decirle guárdate libre de pecado, no le dice no bebas nada de vino. Y si no estás bebiendo vino, no comiences a beber vino. Posiblemente esta es una instrucción que va a ayudar a Pablo frente a las falsas acusaciones contra los que dicen que Timoteo no era digno de ese ministerio si participaba en beber vino, o aquellos ancianos que bebían vino, entonces no deberían ser reconocidos como ancianos. Así que en relación con el testimonio, Timoteo debía cuidarse tanto del liberalismo como del legalismo y además ser consciente del peligro que el vino puede tener. Observa que no se prohíbe el vino, pero se considera un testimonio importante que demuestre una actitud irreprochable que no solo debe verse en la vida de un anciano, sino en la vida de todos los creyentes. Escucha, esta instrucción a Timoteo no afecta solamente a los ancianos. Cada creyente debe considerar en esta enseñanza acerca del testimonio honroso, de cómo participar de ciertos elementos como el vino, cuál debe ser nuestro fruto, nuestra santidad personal. ¿Habría tomado Timoteo la decisión de no tomar vino? ¿Y hasta este momento tendría que cambiar esta decisión? Probablemente sí. Timoteo hubiera tomado esta decisión de no tomar vino por el ministerio que estaba realizando. Y esa es una instrucción personal, no es una instrucción imperativa. Es decir, sería una enseñanza descriptiva el hecho de ver que Timoteo hasta este momento decidió no tomar vino. Pero no es una instrucción imperativa que sigamos el ejemplo de Timoteo porque él haya tomado la decisión de no tomar vino. En muchas ocasiones algunos enseñan esto. Timoteo, que está sirviendo al Señor, decidió no tomar vino, lo cual esto es una instrucción para todos los que quieran servir al Señor. No deben tomar vino. Pero esta fue una decisión personal, una enseñanza descriptiva. Timoteo, hasta este momento, no tomaba vino. Esto es una realidad que aquí se ve, este mandato que debe cambiar. Pero somos llamados por la palabra de Dios a tener un discernimiento adecuado de cómo debemos participar del vino, dependiendo de circunstancias, del contexto, de quién esté con nosotros y, por supuesto, tener un discernimiento de las cantidades adecuadas. En la palabra de Dios tenemos muchos mandatos acerca del vino. Y en Moisés, ya en Levítico capítulo 10, la ley de Moisés nos indicaba como un ayo, como una muestra de apuntar a nuestro pecado, cómo debería ser nuestra actitud ante el vino. Dice Levítico 10:9, no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Esta es una instrucción en el Antiguo Testamento para los levitas y sacerdotes. Deberían estar en el ministerio sin participar del vino, como un ejemplo y testimonio de cómo servir al Señor, cómo distinguir entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio. Y en muchas ocasiones esta era la instrucción que los legalistas, los que querían aplicar la ley en la iglesia,
estaban imponiendo en esta iglesia de Éfeso. Si esto se prohíbe a los sacerdotes, debe estar prohibido para los pastores. Pero esa no es la forma de pensar en el Nuevo Testamento. Aunque podemos ver también en Proverbios capítulo 31 sobre el liderazgo de los reyes, dice el versículo 4. Proverbios 31, 4. No es para los reyes, o Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Aquí Proverbio nos está indicando el grave peligro que se corre a la hora de beber vino o bebida fuerte, alcohólica, que hacen que en un momento dado la persona puede olvidar y no ser consciente de sus actos, pero que sus actos van a afectar a los afligidos, a los derechos de los afligidos. Así que sí hay una instrucción de tener un discernimiento sobre el peligro que tiene esta sustancia en nuestra mente, en nuestro corazón, y cómo debemos tener cuidado y discernimiento a la hora de participar de él. Así que, ¿qué significa este texto? Versículo 23. Observa ahí, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En primer lugar, aquí hay un mandato, y el mandato es, ¿cuál es? No beber agua como hasta este momento Timoteo estaba haciéndolo. Observa los versículos 23. No bebas agua. Esa palabra sola no está en el original. La palabra solo no aparece en el original, pero está en nuestra traducción para mostrarnos que lo que se está prohibiendo no es la bebida de agua, sino la bebida de agua sin nada más, en las mismas condiciones que hasta este momento Timoteo tomaba. Porque el contraste nos muestra que el uso del vino no es vino solo, sino añadir vino a la mezcla con el agua. Observa lo que dice el versículo 23, sino usa un poco de vino. Esa palabra usa nos muestra que es diferente a no bebas. No bebas agua, sino usa un poco de vino. Y lo que nos está diciendo es que debe Timoteo tomar un poco de vino y mezclarla en el agua y ya no beber agua sola como hasta el momento estaba haciendo, sino usar el vino para mezclarla en el agua, echarle un poco de agua, y esa debe ser la bebida que Timoteo debe tomar. Por supuesto, hasta este momento, Timoteo estaba sufriendo enfermedades de estómago y otros tipos de enfermedades, y esta es la causa por la que Pablo le dice que debe mezclar agua con vino. En aquella época el agua que se bebía no es como la de hoy en Sevilla, que es un agua de buena calidad. Llega el agua a tu casa ya tratada, ya depurada, ya preparada, pero en aquella época no había esa forma de tratar el agua. Y en muchas ocasiones muchísimas enfermedades se transmitían por el agua, por una forma en la que el agua se contamina o por medio del trasladar el agua hasta el lugar donde ellos la cogían y después de un tiempo estancada ellos la consumían, producían enfermedades. La forma natural que hoy se hace con otro tipo de sustancias, con cloro y otro tipo de elementos, pero en aquella época lo que se utilizaba para limpiar el agua y quitar todas las bacterias y todo lo que las impurezas que ese agua tuviera, que se usaba. Algo que tuviera alcohol, algo que estuviera fermentado y que hiciera que aquella agua pudiera convertirse en un agua saludable. Así que la forma en la que tenían para purificar el agua era mezclarla con vino. Esto es lo que Pablo le está diciendo aquí. Tú estás teniendo problemas de salud
y tú continúas con una decisión que libremente delante del Señor tú has tomado de no beber vino. Pero es que la situación cambia, es necesario. Y no permita que otras circunstancias o falsas enseñanzas afecte a tu decisión y tu lucha de decir, es que si bebo vino, no estoy capacitado para el ministerio. O por lo menos esto dicen muchos. Y Pablo viene a corregir esa idea de que el consumo del vino descalifica para el ministerio. Veamos 4 verdades en este pasaje que podemos aplicar, 4 verdades que observamos en este pasaje. En primer lugar, un anciano debe dar testimonio honroso que no busca su propio placer. Un anciano debe dar un testimonio honroso que se caracteriza porque no busca su propio placer. Este debe ser el testimonio honroso de un anciano y, por extensión, todos los creyentes. Nuestro testimonio debe estar caracterizado porque no está guiado ni tiene el propósito de buscar nuestro propio placer. Observa que hasta el momento Timoteo no tomaba vino. Pero Timoteo no quiere tomar vino para satisfacer su deseo. La pregunta de Timoteo a Pablo no es, oye, ¿puedo tomar vino? O estoy deseando tomar vino. Tengo una lucha porque me gusta el vino. Yo quisiera disfrutar del vino. No es esta la razón por la que Pablo le enseña a Timoteo cómo debe tomar un poco de vino, sino que son las enfermedades la razón de la conveniencia de usar vino con el agua. La razón de esta instrucción no es el deseo de Timoteo por disfrutar de las cosas de la vida, de las cosas buenas que Dios nos da. ¿Cómo me voy a limitar yo de esto, Pablo? ¿Por qué yo me tengo que limitar en beber vino? No, esta no era la lucha de Timoteo, sino que es por razón de una enfermedad, por sus dolores de estómago, que Timoteo necesita participar de cómo tomar vino de manera adecuada, pero no por su propio deseo a disfrutar del placer que Dios nos da. Es decir, el vino se usa aquí como un tratamiento médico. El vino se usa aquí como una forma de cuidar el cuerpo de Timoteo. Pero escucha, el placer propio no determina tus acciones. No debe ser tu deseo de disfrutar de las ciertas cosas que el mundo te ofrece y que son lícitos en cierta medida, la razón por la que tú quieres el derecho y saber que tienes la libertad de tomar vino, de participar del vino. El mandato a Timoteo sobre no beber vino, o sea, no beber solo agua, sino un poco de vino con el agua, no viene dado por el deseo de Timoteo de disfrutar de las cosas de la vida. Así que tu testimonio honroso al Señor no se centra ni busca satisfacer tus propios placeres. No debe ser esa la motivación, ya que buscar satisfacer tus propios placeres te llevará a un testimonio deshonroso. La prohibición de no beber agua está condicionada no por el deseo de Timoteo de participar de las cosas buenas de la vida, sino porque Timoteo está sufriendo dolencias de estómago. Así que debes examinar también en tu propia vida. Si tú en la libertad que tienes en Cristo, que por gracia hemos recibido para rechazar y no vivir en la ley, sino ahora vivimos en la gracia, no tomes esto como una excusa para poder vivir, para satisfacer tus placeres, sino que nuestro testimonio debe ser, en segundo lugar, la segunda verdad, el testimonio honroso se complace en la edificación de otros. Esta es la segunda verdad que sacamos de este pasaje.
Un anciano y un creyente debe dar un testimonio honroso, complaciéndose en la edificación de otros, en el beneficio de los demás. Hasta el momento Timoteo no estaba tomando vino, lo hemos dicho, por una decisión personal. ¿Por qué? Porque en ocasiones un hermano debe tomar la decisión de limitar su libertad para considerar la edificación del resto de los hermanos. Nadie ha forzado a Timoteo, ni la Escritura nos dice que está prohibido beber vino. El vino no está prohibido en la Escritura. No es pecado beber vino. Eso lo sabe Timoteo, lo sabe Pablo, deben saberlo el resto de los creyentes. Pero en ocasiones somos enseñados por la palabra a que debemos limitar nuestra libertad para el beneficio de los demás. Obsérvalo en Romanos 14. Mira conmigo Romanos 14. Esta es un área en la que la libertad en Cristo debe limitarse por amor a los hermanos débiles, los hermanos que aún todavía no han crecido en esta gracia, en saber cómo somos librados del pecado y somos libres para vivir en la justicia. Pero esta libertad debe ser limitada en nuestro corazón para la bendición y la edificación de los creyentes. Romanos 14, ¿verdad? Estamos ahí. Mira lo que dice el versículo 21, Romanos 14, 21. Es mejor no comer carne ni beber vino, y ahora no solamente carne ni vino, sino continúa diciendo ni hacer nada, y esto afecta a todas las áreas de nuestra vida con un propósito o por una razón. ¿Cuál es la razón? Ni hacer nada en que tu hermano tropiece. En hacer nada en que tu hermano tropiece. Así que observa que la instrucción de la vida del creyente no es tomar la libertad que tiene de comer carne y de tomar vino y hacer otra serie de cosas que antes en la ley de Moisés estarían limitadas. Esta libertad debe ser limitada si esto va a hacer tropezar a tu hermano. En este contexto había personas que habían sido salvadas de un contexto pagano en el que participar de la carne sacrificada a los ídolos iba a afectar a la conciencia de estos nuevos creyentes, que les iban a tentar a volver a las prácticas de las que Dios les había librado. Y cierto es que Pablo enseña que comer carne no afecta. Si esta carne es sacrificada a los ídolos o no es sacrificada a los ídolos, eso no afecta a mi vida. Ahora, si tu hermano va a ser afectado en su conciencia porque yo voy a participar de la carne, de lo cual tengo libertad para hacerlo, estoy pecando contra mi hermano. No estoy considerando la edificación de mi hermano como prioritario para limitar mi libertad, sino simplemente estoy yo buscando mi satisfacción. Oye, para eso Cristo me salvó, para que ahora yo soy libre y tú no ahora me condenes y me vuelva a la esclavitud. Pero esta es una actitud pecaminosa y orgullosa. Observa cómo dice en el versículo 20, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero no malas para el hombre pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es cierto, puedes comer, es limpio para ti, pero esto es malo si esto va a afectar a otra persona y se escandaliza por lo que tú vas a hacer. Y dice el versículo 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y esto afecta a cómo debemos participar del pan, de la carne, del vino y de todo lo demás. Si esto va a escandalizar, si esto no va a ser de edificación, si esto va a traer conflicto con mi hermano,
Si yo no limito mi libertad, estoy pecando contra el Evangelio y contra mi hermano. Así que beber vino no es pecado, conforme a la fe que delante del Señor cada uno tiene. Observa lo que dice el versículo 22. La fe que tú tienes, esto es, la convicción según la palabra de Dios que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Es decir, tú tienes esta convicción, tenla delante de Dios. Tú, si vas a participar del vino, sepas que eso no es pecado. Pero escucha, dichoso el que no se condena a sí mismo en todo lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Así que hay personas que no tienen esa convicción y tienen esa duda, y tú vas a ser piedra de tropiezo para esa persona. Cuando conocemos esta situación, y recuerda que en 1 Corintios esto estaba sucediendo, no se estaban considerando unos a otros. Esta es una actitud en la que beber vino no es pecado, pero beber vino cuando esto afecta a mi hermano y no limito mi libertad, entonces estoy pecando. Así que tomar agua con vino era recomendable por razones de salud. ¿Y qué hacía? ¿Cuál es la instrucción? La instrucción es aplicar esta libertad que en Cristo tenemos al considerar a los hermanos débiles en la fe. Pero ¿cuál era el contexto en Éfeso? En 1 Timoteo, observa en el primer capítulo, 1 Timoteo, capítulo 1. Pablo está diciendo que tiene que impedir que algunos estén enseñando falsa doctrina, como lo hemos leído en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Pero observa, versículo 6. Pues algunos, desviándose de estas cosas, que esta es la sana doctrina, la buena instrucción, una fe adecuada, bíblica, se han apartado hacia una vana palabrería, una enseñanza vana, una enseñanza no bíblica. Queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y el uso legítimo de la ley era para llevarnos a Cristo, como hemos leído en Romanos 8 o en Gálatas 3. El uso inapropiado de la ley era establecer normas y reglas legalistas que estaban sucediendo en este contexto. Así que dice el versículo 9, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Y en este contexto, ahí estaba incluida esa forma de tratar el vino como un pecado legalista. Así que ahora no es Timoteo quien debe limitar su libertad, sino que considerando la falsa enseñanza en esta iglesia, debe dejar de limitar su libertad para no proveer esa falsa doctrina que se está extendiendo en esta iglesia. De que no se enseñaba que no se bebiera vino porque va en contra de la ley de Dios. Así que Timoteo debe conocer que su testimonio debe ser honroso, limitando su libertad por la edificación de los hermanos, pero también en esta ocasión su testimonio es honroso al mostrar un uso adecuado y santo del vino para contrarrestar y confrontar el legalismo que en esta iglesia está sucediendo. Por eso esto nos lleva al tercer punto. El primer punto hemos dicho que el testimonio honroso es un testimonio que no busca su propio placer. No está elevando su placer por encima de los demás. En segundo lugar, el testimonio honroso se complace en la edificación de los demás. En tercer lugar, observa, un anciano o un creyente debe dar testimonio honroso sin dejarse influenciar por el legalismo.
sin dejarse influenciar por el legalismo. Así que no beber vino no tiene por qué ser un testimonio honroso. Esto es lo que allí se estaba enseñando. Un buen creyente, fiel al Señor, no bebe vino. Esto es lo que en Éfeso se enseñaba. Y esto es lo que en muchas ocasiones se enseña de manera equivocada, de manera no bíblica. No beber vino muestra una madurez espiritual. Esto no es lo que la Biblia enseña. Ahora, sí hay una manera en la que mostramos nuestra madurez espiritual, y es en la forma en la que bebemos vino, si lo bebemos. Hay alguien que a lo mejor esta mañana como que este tema no le está llegando porque no le gusta el vino ni lucha con el vino, pero esto puede aplicarse a otras situaciones en las que tú crees que tienes libertad para hacerlo y tomarlo y participar de ello, pero probablemente necesites hacerlo igual que cuando se participa del vino, con un pensamiento apropiado y bíblico, con una mesura adecuada. O estás afectado por el legalismo en otras áreas de tu vida. El testimonio honroso no debe dejarse influenciar por el legalismo. Otros hombres de Dios se comprometieron a no beber vino. Por ejemplo, Samuel, el profeta Samuel no bebió vino. Sansón no bebió vino. Juan el Bautizador, dice el texto, que no bebió vino en el Evangelio. Ahora, Cristo fue acusado injustamente por ser un borracho, por ser un bebedor de vino. Así dice Mateo 11:19 o Lucas 7:34, porque él estaba con otras personas que bebían vino. Ahora, ¿Cristo bebía vino, sí o no? Bueno, si no, Cristo no hubiera instituido la mesa del Señor con pan y con vino. Pero el legalismo se ha colocado como la norma y la regla de los hombres que quieren establecer una apariencia de madurez espiritual a medida que no toman vino o hacen otro tipo de reglas y normas humanas. Pero esto en público, porque en privado sí que tomarían vino, muchos de ellos, ya que eran sepulcros blanqueados. Dice Pablo a Timoteo aquí en 1 Timoteo 4, una forma en la que la palabra de Dios debía ser corregida en esta iglesia. 1 Timoteo 4:4. Estaba diciendo, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y esta es la hipocresía. Versículo 3, prohíben. Y observa lo que hacían, prohibiendo casarse. A algunos le prohibían casarse, no podían casarse. Observa lo que dice ahí, y mandando abstenerse de alimentos. Y aquí está de manera general tanto la carne como el vino. Estaban enseñando que debían abstenerse de alimentos que Dios ha creado y observa para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Y esta es la corrección. Versículo 4, porque todo lo creado por Dios es bueno. Y nada se debe rechazar, ahora, con una condición, si se recibe con acción de gracia. Es decir, si está tomado conforme a la palabra de Dios, agradeciendo a Dios lo que nos da, pero también una participación coherente con su palabra, con dominio propio, con discernimiento. Así que en esta iglesia el legalismo estaba afectando al testimonio no solamente de los creyentes, sino de los ancianos. Y Pablo le dice a Timoteo, sí, toma vino. Sí, tienes enfermedad y tomar agua sola no te conviene. Así que échale al agua un poco de vino. Oye, esto va en contra de lo que aquí en esta iglesia van a ver.
Y Pablo le hace esta instrucción para que Timoteo dé un testimonio honroso sin dejarse influenciar por el legalismo. Tomar vino no es pecado. Eso es lo que la Biblia enseña. Tomar vino no es pecado. A menos que tú hayas hecho una promesa delante de Dios para no afectar con tu testimonio en una cultura concreta, como hemos visto antes, a menos que tú hayas limitado esa situación y no rompas ese compromiso de edificar a los demás. Pero de manera general, tomar vino, la palabra de Dios nos enseña que no es pecado. Recuerda un par de detalles. En primer lugar, hemos participado de la mesa del Señor y el Señor lo instituyó con pan y con vino. Esto es con vino que es fermentado o con un vino adecuado, un fruto de uva que en aquella época podía incluir el vino nuevo, un vino que no ha llegado a fermentar del todo. Pero es que Cristo también, su primer milagro, ¿cuál fue? Fue la de extender y proteger el testimonio de un matrimonio que se estaba casando en la celebración, convirtiendo agua en vino. Pero eso no era autorizando a todos a tomar vino de manera desmesurada, sino que lo que es pecado es beber demasiado vino. Eso sí es pecado. La Biblia sí nos enseña que no debemos embriagarnos, que no debemos llevar nuestra libertad de tomar vino al punto de perder la cordura, la conciencia. Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, no os dejéis controlar por vuestras pasiones y no os embriaguéis por el vino, lo que hará que perdáis el control de vosotros mismos, sino someteos al control del Espíritu Santo. Sed llenos, ser guiados, ser controlados por el Espíritu Santo. Tito capítulo 1, versículo 7 dice: porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida. Y ese no dado a la bebida es que no abusa de la bebida alcohólica. No bebe más de la cuenta. No se le conoce porque no sabe dónde está su límite, sino porque está buscando su satisfacción hasta el punto que ha perdido el control y se ha emborrachado. Tito capítulo 2, versículo 3. Esto no afecta solamente a los ancianos, sino ahí dice: a las mujeres mayores deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, eso es, no diábolas, no hablan de lo que no deben, y dice: no esclavas de mucho vino. Así que cualquiera de nosotros se puede encontrar en una situación en que nuestro testimonio es el de la esclavitud del vino. Habiendo sido librados de la esclavitud del pecado, ahora por nuestra falta de discernimiento y nuestro deseo de satisfacción de nuestras pasiones pecaminosas, nos podemos llevar al punto de colocarnos bajo la esclavitud del vino. Y esto también enseña Pablo a Timoteo en la primera carta de Pablo que estamos viendo, capítulo 3, versículo 3. Que los ancianos que Dios ha llamado y capacitado, no dice que no beban vino, dicen que no son dados a la bebida, esto es, no son dados al vino. Y no significa que no beban vino, significa que tienen un discernimiento adecuado de la medida justa o de la medida necesaria, prudente, con respecto al vino. Y aquí el punto no es saber hasta dónde llega mi límite, sino tener el temor de no acercarme al límite. No de saber dónde está mi límite, ya bebió una copa de más, sino que nunca uno pueda llegar a tomar esa copa de más y saber y tener el temor de no acercarse a ese límite. Así que no es dado a esa bebida. Por tanto, el vino no es pecado, pero el exceso de vino es lo que la Biblia nos enseña que es pecaminoso. Y en cuarto lugar,
El testimonio de un anciano y un creyente que da testimonio honroso tiene que ver con las evidencias en un juicio honroso. Versículos 24 y 25. Es consciente de lo que no se puede ocultar. Es consciente de lo que no se puede ocultar. Que será evidente aquello que se pretende mantener en oculto. Y esto tiene que ver no solamente con el vino y nuestra tendencia a beber más de la cuenta, sino con el juicio que otros tienen de nosotros o cómo debemos juzgar a otros. Así que debemos tener un juicio honroso. Usar un poco de vino por causa de las frecuentes enfermedades no es la manifestación evidente de pecado. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Que tú tengas que echarle un poco de vino al agua no es una manifestación de tu pecaminosidad, de tu pecado. Y le muestra la enseñanza de las evidencias de un juicio honroso acerca de los pecados. Algunos hombres en la congregación y de manera general en las iglesias manifiestan su pecado de manera evidente. Se puede ver en su vida. Puede verse el pecado en su vida, en muchos de ellos, y no es necesariamente por medio del vino, aunque el vino puede llevarnos a pecar y hacerse evidente a nosotros, pero primero se verá evidente en nuestras propias familias. Pero hay muchos aspectos de nuestra vida en el que el pecado se hace evidente en los hombres. Dice ahí el versículo 24, los pecados de algunos hombres son ya evidentes. Es decir, en esa iglesia ya había personas que habían manifestado que estaban viviendo en un pecado. Y ya no solamente creyentes en general, sino los propios ancianos y diáconos de esta congregación. Sus pecados ya son evidentes. Esta palabra evidente tiene que ver con se ha hecho público, se conoce, ha salido a la luz. No hace falta, no hace falta preguntarlo o manifestarlo, ya se ha manifestado en la propia vida. Y esto es en la situación de algunos hombres. Pero escucha, ¿qué sucede con otros hombres en el que su pecado no se ha manifestado? Aquellos que su pecado se ha manifestado debe actuarse de una manera bíblica. Si son ancianos, deben dejar de ser ancianos. Si son diáconos, deben dejar de ser diáconos. Si son viudas que están deshonrando a Dios, deben dejar de ser sostenidas. Si son ancianos que están pecando, deben ser reprendidos públicamente. Así que debemos actuar frente al pecado como la palabra de Dios nos dice, con la disciplina bíblica adecuada. Ahora, ¿cuándo no son evidentes estos pecados? ¿Qué sucede? Ten paciencia. Mira lo que dice ahí. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes yendo delante de ellos al juicio, mas otros sus pecados los siguen. Esto es una referencia a que a algunos el pecado ya se ha manifestado, pero a otros el pecado está detrás de ellos, los siguen, no se podrán resistir al hecho de que en un momento dado va a aparecer, se va a hacer evidente. Y esto observa que es en un contexto de juicio. Hermano, Pablo le está diciendo a Timoteo y nos enseña a todos nosotros que nuestro testimonio honroso debe considerar que todo pecado va a salir a la luz. Todo pecado va a salir a la luz. Esto confronta el testimonio hipócrita. El testimonio honroso no es hipócrita, porque aquí se nos enseña, el pecado va a salir a la luz, tarde o temprano, y va a salir a la luz en un contexto de juicio. Observa lo que dice el versículo 24. Son ya evidentes yendo delante de ellos a los juicios. Es decir, hombres que serán juzgados dentro de la congregación por medio de la palabra de Dios. Pero tarde o temprano también seremos juzgados de parte de Dios. Con disciplina si somos creyentes, o con una ira
en el día del juicio para los inconversos. Acompáñame a Isaías capítulo 5. Cómo el hecho de ser conscientes del juicio de Dios debe estar en la vida no solamente de los incrédulos que están condenados por la justa ira de Dios, sino que los creyentes debemos, como vimos el viernes pasado, considerar la advertencia de que Dios es el que reprende y el que disciplina, porque Dios es el que juzga. El juicio de Dios por los pecados, hermanos, es inevitable. Es inevitable. Y nuestro testimonio no debe estar afectado por pensar que nuestro pecado puede ser limitado en algún momento, escondido por algún tiempo. Y esto es tomar una conciencia adecuada del juicio de Dios. Isaías 5. Observa lo que dice el versículo 11. Ay, y eso no es que se ha pisado un dedo ni un callo, sino está hablando de un lamento del juicio sobre algunas personas en el pueblo de Dios. Ay de aquellos, dice ahí versículo 11, ay de los que se levantan muy de mañana y dice que para ir tras la bebida. De los que trasnochan para que el vino los encienda. Observa que en el contexto de juicio que Dios va a traer sobre Israel, una de las razones es cómo ellos participaban pecaminosamente del vino. Y decían, vaya a ser juzgado, y vaya a ser juzgado por varios pecados, entre ellos este segundo ay, el primer ay, el versículo 8, por el egoísmo, la avaricia. El segundo ay, versículo 11, hay de los que se levantan por la mañana y lo primero que piensan es, me voy a tomar un vinito. Se levantan temprano para aprovechar el día, para disfrutar de la juerga, de la fiesta. El contexto del vino en toda la Escritura está relacionada con la fiesta pecaminosa y pagana, con el jolgorio, con el disfrute. Es más, que están deseando trasnochar para que sea el vino quien los mantenga encendidos. Ay de ellos. ¿Por qué? Dice el versículo 12, en sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, y no contemplan las obras del Señor, ni ven las obras de sus manos. Es decir, ellos están tomando vino en un contexto ¿de qué? De fiesta, de deseo de disfrutar de un buen rato, de un buen tiempo, de manera inconsciente de la obra que Dios está haciendo en medio de ellos y con ellos. Menosprecian la obra de Dios, no tienen en cuenta a Dios ni su obra. Y por eso mira lo que dice el versículo 13. Versículo 13. Por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Es decir, por no contemplar la obra de Dios, por andar en el pecado sin el discernimiento de que Dios los va a juzgar por ese pecado que están cometiendo. Y dice, sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Es decir, antes se vestían de fiesta, comían y bebían, pero el juicio vendrá sobre ellos. Se quedarán sin comer, se quedarán sin beber. Se les acabará la fiesta. Dios traerá juicio sobre ellos. Dice el versículo 14, por tanto, el Seol ha ensanchado su garganta, ha abierto sin medida su boca. Esto es, muchos van a morir a causa del pecado de cómo se emborrachan con el vino. Serán muchos los que mueran y desciendan al Seol, a la tumba. Y a él, al Seol, desciende el esplendor de Jerusalén, su multitud, su alboroto y el que se divertía en ella. Así que este contexto de diversión está dentro del contexto del vino y está en el peligro de perder de vista las manos y la obra de Dios
sin tener en cuenta que seremos juzgados. No podemos mantener en secreto nuestro pecado y debemos examinar nuestras vidas de cómo estamos usando adecuadamente nuestro tiempo para la diversión, para el vino. Pero dice el versículo 16, el versículo 15, el hombre común será humillado y el hombre de importancia abatido, y los ojos de los altivos serán abatidos. Es decir, aquí estaban todos participando. El hombre común estaba participando de esto. El hombre altivo estaba participando de esto. Es algo que se extiende sin que en ocasiones nos demos cuenta. Es algo tolerado. El uso inapropiado de el vino y la diversión. Pero, dice el versículo 16, pero el Señor de los ejércitos. Esto es un título del Señor que va a usar los ejércitos para juzgar a Israel. El Señor de los ejércitos será exaltado. ¿De qué forma el Señor de los ejércitos será exaltado? No por un pueblo que no reconoce la obra de Dios y se da a la bebida, al disfrute, porque el Señor no lo permite. No. Observa, el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio. Es decir, el juicio de Dios exalta a Dios. Y Dios, como juez, juzgará nuestro pecado y eso será una forma en la que Él será exaltado. Y dice ahí, versículo 16, y el Dios santo se mostrará santo, ¿de qué modo? Por su justicia, por la forma en la que Él ha juzgado el pecado y Él ha mostrado la rectitud, lo que es justo. Su santidad se muestra por medio de su juicio, de su justicia. Nosotros debemos participar de las cosas que el Señor nos provee con la conciencia de que no podemos mantener en secreto nuestro pecado. Que seremos juzgados por un mal uso del vino, del tabaco o de cualquier otra situación que puede que seamos libres de hacerlo, pero que no es adecuado, que no es agradable a Dios por todo esto que estamos observando. Así que saber que el pecado no se puede ocultar, hermano, nos protege de la hipocresía. Nos protege de la hipocresía. No necesitamos dejar de beber vino para mostrar nuestra santidad. Necesitamos mostrar nuestra santidad por medio de ser conscientes de que seremos juzgados por nuestra forma inapropiada de usar la libertad que en Cristo tenemos. Pero también somos animados a la gloria de Dios al saber que las buenas obras tampoco se mantendrán en secreto. Observa el versículo 1 de Timoteo 5, versículo 25. De la misma manera, las buenas obras, dice ahí, son evidentes. Es decir, de la misma manera las buenas obras son evidentes, igual que son evidentes los pecados. Los pecados no se pueden mantener en secreto, pero también debemos observar y nos debe animar que las buenas obras no pueden mantenerse en secreto, son evidentes. Y aunque cuando bebas vino, se verá la buena obra de Dios en tu vida porque tomas vino para la gloria de Dios, de una manera adecuada, sabiendo dónde está el límite, limitando tu libertad por el beneficio de los demás y teniendo un discernimiento adecuado de cómo usas lo que Dios nos da, la libertad que Dios nos da. Y las que no son buenas, las obras que no son buenas, no se pueden ocultar. No se pueden ocultar. Así que, hermanos, examinemos nuestras costumbres. En muchas ocasiones beber vino se convierte en una costumbre. Examinemos nuestras costumbres. Pongamos a la luz de la palabra de Dios con honestidad si estamos haciendo un uso adecuado de nuestra libertad. Mostremos un testimonio honroso por medio de una conciencia adecuada de que seremos juzgados por todo ello.
Busquemos no nuestros deseos y satisfacción personal, busquemos la edificación de los demás. Busquemos glorificar a Dios limitando nuestra libertad. No te dejes influenciar por el legalismo, pero no te vayas al liberalismo. No te vayas al liberalismo, sino reconoce que el testimonio piadoso es el que vive en conciencia del testimonio de Cristo, el ejemplo de Cristo, el deseo de glorificar a Dios, aún limitando su propia libertad. Por eso, hermanos, necesitamos orar al Señor, que nos dé dominio propio y un deseo honroso de dar testimonio de la gloria de Dios en nuestras vidas. Si Dios nos juzga, es porque hemos estado andando en el pecado y no hemos querido arrepentirnos. Es porque nos ha faltado el discernimiento y hemos buscado nuestros placeres antes que glorificar a Dios. Ahora, si Dios nos juzga, reconozcamos que su juicio exalta a Dios y muestra su santidad. Y para eso tú y yo hemos sido salvados, para que nuestro testimonio muestre la santidad de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos cuando pensamos que podemos evitar que nuestro pecado se manifieste públicamente, cuando perdemos de vista que seremos disciplinados, que seremos juzgados por el pecado en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tener un discernimiento adecuado y un deseo de un testimonio honroso. Señor, participando de las cosas que tú nos has dado, con mesura, con discernimiento, con temor de no llegar al punto de ser juzgado porque hemos pecado. Señor, ayuda a limitar nuestra libertad por buscar la edificación de los hermanos. Señor, ayúdanos a no estar esclavizados ni dependientes de nada en este mundo, porque satisfaga nuestros deseos fuera de Cristo, o porque busquemos la satisfacción en la diversión antes que en nuestra obediencia a ti. Señor, que el testimonio de esta iglesia sea un testimonio en el que reconoce y examina sus vidas, no en base a la costumbre o en la sociedad, sino en base a tu palabra. Y que pongamos a prueba todas nuestras costumbres y, Señor, todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, si hemos perdido de vista la prudencia, Señor, el límite de nuestra libertad, nuestra falta de deseo por honrarte y nuestro exceso de deseo por buscar la satisfacción fuera de ti, Padre. Si hay alguien, Padre, que está en la atadura de algún vicio, de alguna situación como puede ser menospreciar el vino o el alcohol, algo que está mostrando, Señor, en su vida un pecado que debe abandonar. Señor, dale un convencimiento de cómo esto ofende tu santidad y cómo esto nos expone al juicio delante de ti. Señor, que tú traigas fortaleza, dependencia a cada hermano para luchar con el pecado en el poder de Cristo. Señor, te adoramos, Padre, y bendecimos tu nombre. Todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.